bien, damos la bienvenida a Ruda Regui, superintendente de bancos. Buenos días, señora superintendente, bienvenida a nuestro programa. Bueno, estamos impactados ahora por este nuevo escándalo en donde pues se está tratando de dilucidar qué es lo que pasó con los fondos del ISPOL y estamos pasando de alguna manera revista a ver qué es lo que ha hecho cada institución dentro de sus responsabilidades. Y pues la respuesta es que nada, no han hecho absolutamente nada para poder prevenir que los fondos que se ahorran, que digamos que en este caso los policías ahorran cada año de su sueldo para garantizar sus pensiones, se cuiden, se vigilen y pues se evite que se cometan errores en las distintas inversiones que se hacen a lo largo de los años. En este caso, el papel de la Superintendencia de Bancos era vital. ¿Por qué no hizo los controles? Muy buenos días, Janet. Buenos días también a quienes siguen al Teleamazonas. Mire, en realidad no es que no se ha hecho nada. Yo en ese sentido más bien quiero presentarle a usted algunos elementos que le van a llevar a pensar en la gran labor que ha hecho más bien la Superintendencia de Bancos. Yo había venido donde usted hace un par de meses a contarle que nosotros, una vez hecho el diagnóstico, y si lo pueden presentar en la cámara, una vez hecho el diagnóstico de la Superintendencia de Bancos, habíamos nosotros identificado unas fuentes de fortalecimiento institucional. Son 5 los pilares que hemos modificado en la planificación estratégica para que precisamente la Superintendencia de Bancos pueda realizar una supervisión eficaz, efectiva, pero además de ser eficaz y efectiva, es importante que la supervisión sea suficiente, que sea prospectiva, que es lo que usted me acaba de decir. Es decir, que tengamos las herramientas, los instrumentos, de manera que podamos mirar prospectivamente y con eso poder tener una mejor gestión, digamos, en términos de lo que es la supervisión. Ahora, para poder hacer eso, es indudable que se necesitan varias cosas. Se necesitan herramientas, por una parte, se necesita un enfoque metodológico, por otra parte, y se necesitan equipos que estén realmente capacitados para hacer eso. Entonces, en este diagrama que le acabo de presentar, en mucho se mira, se refleja las debilidades, por una parte, de orden del marco legal. Entonces, en esas debilidades del marco legal, la Superintendencia de Bancos ha llegado con propuestas de reforma a la Ley de Seguridad Social, tanto al Ejecutivo cuanto a la Asamblea. ¿Y qué ha pasado? Yo he acudido, bueno, la Asamblea tiene sus tiempos para hacer las modificaciones legales. Yo he acudido un par de veces a la Comisión de Trabajadores, precisamente porque dentro de lo que establece la Ley de Seguridad Social no hay todo lo que significa un régimen de sanciones que le faculten a la Superintendencia de Bancos a hacer la sanción al sistema de seguridad social, por una parte. Por otra parte, en la configuración de los directorios de los gobiernos corporativos no existen pesos y contrapesos, entonces eso dificulta a las mismas instituciones en gestionarse, pero también a la Superintendencia de Bancos en ejercer el control. Aparte de eso, existe una serie de modificaciones de carácter legal que se han ido haciendo en el tiempo, que han obstaculizado el ejercicio y la labor de la supervisión. Eso en la parte legal. En la parte institucional, entonces, yo le decía a usted, hemos hecho una serie de reformas. Ahora estamos precisamente con un convenio con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, y si me permite, en esta laminita usted puede apreciar, tenemos un cambio de enfoque para mirar entonces la supervisión basada en riesgos. Y con esta asistencia técnica que tenemos con el Departamento de Tesoro, hemos desarrollado algunas metodologías y algunas herramientas para poder hacer mejor la supervisión. Y tenemos otro convenio de asistencia técnica con el Toronto Centre. El Toronto es el colegio de supervisores por excelencia de la OSFI. ¿Quién es la OSFI? Es la Superintendencia de Bancos de Canadá y está catalogada en el mundo como una de las mejores superintendencias. ¿Para qué es todo esto? Porque este enfoque nos permite entonces ver de manera diferente a las instituciones. Básicamente las miramos por los riesgos que asumen las instituciones. ¿Y cuáles son esas fuentes de riesgo? Entonces, a esas fuentes de riesgo se les denominan actividades significativas y con esas se van mirando las líneas de negocio de las instituciones. Este nuevo enfoque nos ha permitido hacer varias cosas. Una primera, mirar al ISBS como un solo holding, y eso ha sido importante. Hemos tenido unos resultados diferentes. Es la primera vez que la Super lo hace.
Lo estamos haciendo ahora con la banca privada, lo estamos haciendo con la banca pública y no podía ser de otra manera también con las demás instituciones del sistema de seguridad social. Pero usted dice, ahí está esto el ISPOL. Es ahora. Ya. ¿Qué quiere decir ahora? ¿Desde cuándo está haciendo esto? ¿Y qué pasaba con la Superintendencia de Bancos antes? Porque tenía la obligación de hacer observaciones a las inversiones que se hacen o al manejo que se hace el dinero dentro de, en este caso, puntualmente el ISPOL y el IES. Claro, pero yo quisiera más bien contarle, ¿no es cierto? Yo fui posesionada el 30 de abril del 2019 por la Asamblea. Desde este 30 de abril, y aquí usted puede ver en este diagrama, mejor dicho, es una línea de tiempo en realidad. Desde ese 30 de abril, lo que había en la Superintendencia de Bancos en ese momento era un procedimiento de auditoría. Y lo que hice yo fue, bajo este nuevo enfoque, esta nueva mirada, entonces ajustar nuestros planes estratégicos y la planificación operativa para que precisamente podamos nosotros hacer una revisión de esta sesión de derechos fiduciarios del ISPOL, que alguna información ya había, y con eso nosotros entramos a hacer una comunicación de resultados. Los procedimientos de supervisión tienen un ciclo. Entonces usted primero entra a las instituciones, ¿no es cierto?, verifica, recibe la información, recibe pagarés, manuales, etcétera, una serie de cosas, ¿no?, que son los documentos con los cuales se justifican las instituciones. Una vez que usted hace la comunicación de resultados, las instituciones tienen la obligación de descargar esas observaciones. ¿Y qué fue lo que pasó aquí? Mire, justo cuando la Superintendencia de Bancos le comunica al Instituto de Seguridad Social de la Policía, nos ponen una acción de protección. Es decir, el Instituto, en lugar de descargar las observaciones, lo que hizo fue poner una acción de protección. A ver, pero por dicha, solo le comento, por dicha, el juez no calificó, es decir, dijo, no, esto no puede ser. O sea, ¿cómo puedo yo interferir en las actividades de control de la superintendencia? Y entonces él no calificó esta acción de protección. A ver, solamente detengámonos ahí para ir entendiendo qué fue lo que usted encontró y por qué, digamos, se emitieron esas observaciones y por qué el ISPOL habría puesto una acción de protección para evitar cumplir con esas observaciones o acatar esas observaciones. ¿Qué tipo de observaciones encontró? Bueno, la primera, y creo que esto ya es de dominio público, puesto que se filtró el informe en el mismo julio del año pasado, se filtró el informe y lo publicaron en la revista Vistazo, entonces ya es de público conocimiento. Sin embargo, yo no tengo la capacidad como Superintendencia de Bancos de revelar el contenido del informe, porque el informe es reservado. Eso dice el artículo 72 del Código Orgánico Monetario Financiero. Pero ahí, en esta filtración que se hizo y en las declaraciones de las autoridades del instituto, queda claro que esta figura de la cesión de derechos fiduciarios, de la forma en que lo está haciendo o lo estaba haciendo el instituto, no es correcto. Es decir, está yendo contra, primero, su propia normativa, y segundo, no es permitido para las instituciones que tienen recursos del Estado, que en este caso es el de la Seguridad Social. Entonces, ellos reciben recursos del presupuesto del Estado y por tanto no pueden hacer ese tipo de inversiones. ¿Qué tipo de inversiones son las que pueden hacer? Todas aquellas que vayan a través de la bolsa, del mercado de valores. Esas son las que pueden hacer. Estas otras, si bien son actividades lícitas para las personas naturales, jurídicas en general, no lo son para el Instituto de Seguridad Social de la Policía. Esa es una primera gran observación. Entonces, como usted no está haciendo las inversiones correctas, la primera actividad que refleja el plan que presenta el Instituto es un plan de desinversión. Y esa fue la primera acción. Cuando la superintendencia comunica ya en firme los resultados y presentan ellos el plan, las autoridades del instituto resolvieron remover a los administradores. Y ahí es cuando se produce la remoción del director y de varios de los analistas de riesgos, etcétera, etcétera. Pero ahora, entonces, se remueve a la cúpula del ISPOL y es a los administradores, digamos, a los administradores, y el plan, digamos, el compromiso que habría adquirido el ISPOL con la Superintendencia de Bancos queda ahí, y a los siguientes no cumplen. No, al contrario. Y no solamente ellos han cumplido. Le tengo que decir que como las debilidades eran debilidades de control interno, ¿no es cierto?, de falta de reglamentos, de aplicación de los reglamentos, la Superintendencia de Bancos ha hecho
una especie de un seguimiento mucho más cercano y mucho más estrecho para precisamente, digamos, darles las guías, si cabe la expresión, para que puedan ellos desarrollar sus reglamentos de inversiones, sus controles internos y todo lo que tiene que ver con las observaciones que hizo la superintendencia. Pero la superintendencia, a su vez, y usted lo puede ver aquí, para poder seguir en la supervisión que hace al ISPOL, determinó en esta misma oportunidad que habían otra serie de inversiones que tenían que ser revisadas. Entonces, para poder hacer eso, nosotros hicimos un ajuste del plan operativo anual para poder, desde enero de este año, ya desde el 2020, poder entrar a hacer una supervisión focalizada, que es el nombre que reciben estas supervisiones cuando tienen un objetivo específico, se llaman focalizadas, para hacer esta supervisión focalizada en las inversiones, tanto privativas como no privativas. Pero para poder hacer eso, a su vez, la Superintendencia de Bancos tiene que preparar a los equipos. Entonces, el último trimestre del 2019 hicimos un entrenamiento a los supervisores y además desarrollamos un par de herramientas que se necesitan para poder hacer la valorización de las inversiones a valor de mercado, etcétera, digamos, procedimientos y prácticas de la supervisión. En enero entramos, efectivamente, y cuando entramos nosotros a ver las inversiones, esto tiene un ciclo, ¿no es cierto?, que es lo que le acabo de comentar, en donde la superintendencia entra a las instituciones, requiere información, hace sus procedimientos, etcétera. ¿Pero qué encontró en las inversiones? Cuando fue encontrando determinadas limitaciones, digamos, por ponerle, o debilidades, lo primero que hizo fue requerirle al ISPOL que a su vez le requiriera, porque la superintendencia no lo puede hacer de manera directa, sino el dueño, el titular de las inversiones, que es el instituto, que el instituto le requiriera al DECEVALE, ¿no es cierto?, la certificación de los títulos de las inversiones que había hecho. Y en ese momento el DECEVALE no le entregó la información al ISPOL y tampoco el ISPOL le entregó la información a la Super de Bancos. Entonces se insistió a través de la Super de Compañías, se le pidió al ISPOL también que insista a través de las bolsas de valores, etcétera, etcétera, etcétera. Con todo esto, más la pandemia, que también tenemos que, ahí tuvimos ciertas dificultades, ¿no es cierto? Pero con todo esto, nosotros en junio estuvimos en capacidad de decirle al instituto, mire, aquí están los resultados que ha tenido la superintendencia en términos de hacer la valoración de sus inversiones. ¿Y en qué concluyeron? Y ahí es donde estamos más o menos en este momento. Entonces, ¿qué hacen las autoridades del ISPOL? Tienen que descargar esas observaciones. Para descargar las observaciones, ellos también se regresan, ¿no es cierto?, a verificar entonces la titularidad, el tipo de inversión, dónde están, cómo ellos han hecho los registros, porque esto ya es público y eso le puedo contar yo aquí. Básicamente, ¿no es cierto?, cuáles son las debilidades que ya la misma ministra ha revelado públicamente. Son debilidades de control interno, son debilidades del gobierno corporativo y son, aquí tiene usted, y son debilidades muy operativas, que es en registros contables y en registros financieros. Ya. Señora Superintendente, una pregunta puntual. Este es un tema extremadamente técnico. Usted ha hecho una explicación amplia de cómo es el proceso y qué es lo que ha hecho en esta administración, o sea, la suya, la Superintendencia de Bancos. Pero tengo una pregunta puntual, le ruego me corrija si estoy equivocada en el concepto que le voy a exponer, para saber si es correcto o incorrecto, si hicieron bien o mal, si es legal o ilegal. Lo que explican algunas personas que están alrededor del tema de los bonos del ISPOL es que el ISPOL no compró directamente los bonos del Estado, que es una inversión legal, digamos, invertir en bonos del Estado, sino que usó un tercero para comprar por fuera, como que fuera un inversionista extranjero. Compró los bonos, usó el dinero, es decir, trianguló el dinero del ISPOL. Le entregó a este tercero, que aparentemente es de este señor Cherres, y él compró los bonos del Estado, pero recibió un mejor rendimiento. ¿Esa operación que tenía ese objetivo de recibir un mejor rendimiento es legal o ilegal? A ver. Y corríjame si estoy en lo correcto, si entendí bien, y le pido mis disculpas y a ustedes también si no, pero es un tema extremadamente técnico que estamos tratando de entender a fondo. A ver, las observaciones que hace la Superintendencia de Bancos tienen carácter de reservado. Lo que la ministra y sus autoridades del ISPOL han hecho de público conocimiento es bajo la responsabilidad de ellos.
el determinar cómo se hizo la operación no es un tema que tenga que ver con la Superintendencia de Bancos. La Superintendencia de Bancos lo que hace es comunicarle al ISPOL que aquí hay una serie de inobservancias y son ellos los que tienen que determinar realmente, entre otras cosas, la titularidad. Porque hasta la fecha de hoy, la Superintendencia de Bancos incluso le requirió de manera directa, como ya está intervenido de Cevale, le requirió de manera directa de Cevale y de Cevale todavía no ha descargado el certificado que demuestre la titularidad. ¿Y qué pudo haber pasado con los certificados? De Cevale, ¿qué hace con los certificados? Porque ese es otro misterio. ¿Qué hace? ¿Les vende y se lleva la plata? ¿Cómo es esa es la pregunta. Es decir, eso es lo que tiene que ir descargando también el de Cevale. Él tiene que ir demostrando la titularidad. Ayer tuvimos la comparecencia ante la comisión en la Asamblea Nacional. Una de las preguntas precisamente era el Banco Central. Y el Banco Central decía, mire, cuando es deuda interna, aquí tengo los registros, trimestralmente yo presento los estados de cuenta a quienes tienen las inversiones aquí en el país. Pero si se hace una inversión, como dijo la ministra, con dos entidades que están radicadas en Panamá y que hacen a su vez operaciones de inversión, entre comillas, de esta naturaleza, entonces ahí tenemos otra figura, ¿no es cierto? Ella también ha referido, también el general Villarroel ha referido a que han ido ya a la Fiscalía, han hecho las denuncias correspondientes y ahora está en un proceso de indagación. Entonces, tampoco en un proceso de indagación hay como anticipar determinados elementos porque tiene que ser la Fiscalía la que establezca primero el cometimiento del delito si realmente eso configura un delito. Ahora, de acuerdo al marco legal con el que cuenta usted en este momento, que ya ha manifestado que hay muchos vacíos, usted presentó algunas reformas que entiendo no se han hecho. Es decir, pase lo que pase, la superintendencia aquí no puede entrar a sancionar a los involucrados en este hecho. No, lo que hace, y es lo que ha sucedido en este caso, es comunicar los resultados. ¿Qué ha pasado? Que efectivamente las autoridades del instituto han tomado decisiones que son, en el caso anterior fue remover a los administradores, ¿no es cierto? En este caso lo que está haciendo es lo correcto, el denunciar a la Fiscalía, que se hagan las investigaciones y por otra parte ellos tienen que recuperar las inversiones y tienen que hacer los registros que la Superintendencia de Bancos ha determinado y tienen que hacer un plan, ¿no es cierto?, de acción a través del cual demuestren que van a subsanar estas observaciones que ha hecho la Superintendencia de Bancos. Pero también corríjame si mi conclusión es equivocada, pero si el ISPOL, como sea que lo haya hecho, con un agente externo, como un inversionista extranjero o con sus fondos directos, si compró bonos del Estado y acabamos de pasar una renegociación de los bonos del Estado, en donde los bonos ya no valen, y voy a poner cualquier valor, 100, sino 30, ahí hay una pérdida de dinero ya en sí por la compra de bonos del Estado. Es decir... Claro, pero yo no me iría tan lejos. Es decir, primero, esto tiene unos pasitos que tiene que ir dando. La primera observación es, demuéstreme la titularidad, demuéstreme que hizo la inversión. ¿Dónde está el título? ¿Dónde dice que usted es dueño de esta inversión? Entonces, una vez que se vayan cubriendo estos pasos y efectivamente se vayan revelando, ¿no es cierto?, las situaciones en cuanto a las inversiones del instituto, entonces en esa medida va a haber la configuración o no del delito o de lo que quiera que sea. En este momento lo que tenemos en realidad es una incertidumbre de carácter público. Eso es lo que estamos teniendo, digo yo, de manera general. Entonces, hay que darle el espacio también a la investigación que está haciendo el propio Instituto de Seguridad Social de la Policía, ¿no es cierto? La propia ministra ya lo ha dicho, que ellos están y que van a agotar hasta las últimas instancias de esa investigación y por otra parte tienen que recuperar los recursos que han invertido ahí. Claro, pero ahí es donde voy, no sé si puedan recuperar, digamos que descubren dónde está todo. Señalan a todos los responsables, pero si compraron bonos del Estado y los bonos ya no valen 100 y valen 30, ahí se perdió plata y no hay nada que hacer, por el mismo, digamos, giro de negocio, o por la misma realidad natural de los bonos, evolución de los bonos, es una inversión que tiene un riesgo. Tiene un riesgo, pero todavía no estamos ahí. Es decir, en las investigaciones que están haciendo no nos han revelado
ni públicamente, ni en particular a la Superintendencia de Bancos, en qué estado están las inversiones. Recién, repito, estamos en el punto en donde tienen que evidenciar la titularidad de esas inversiones, que se hicieron las inversiones y, por tanto, decir aquí está el título, aquí dice que es el instituto el dueño de este papelito, ¿no es cierto?, que demuestra la inversión como tal. Es decir, y luego, por una parte están las inversiones, y por eso le decía yo, pero las observaciones no es solamente sobre las inversiones. Las observaciones tienen que ver con el gobierno corporativo y con los registros contables, derivado de las inversiones, claro, pero también están otras observaciones que la ministra también ya las ha comentado, ¿no?, públicamente. Claro que sí. Por tiempo no podemos seguir analizando ir más a fondo en este tema, pero hay que recalcar que el ISPOL, de acuerdo a la información que se ha publicado ya, no solamente ha hecho inversiones en bonos, también ha hecho inversiones inmobiliarias, ha hecho inversiones en fondos, ha hecho inversiones en universidades, es decir, ha hecho distintos tipos en facturas que al parecer son inorgánicas, que habrían sido inorgánicas, es decir, que no tenían ningún respaldo. Hay también un problema ahí con la superintendencia de compañías, que nos encantaría que el superintendente también venga y nos explique qué es lo que ha hecho la superintendencia de compañías para poder controlar esta inversión en facturas, que es un negocio legal, pero en este caso ha habido una información falsa, si se puede decir así, para los inversionistas en ese tipo de elementos. ¿Cómo se llaman estos? De valores, sí. Ahora, exacto. Ahora, sí. Usted empezó... Perdón, tema tan técnico que ya están los términos, empezó la hay que entrevista escogerlos. diciendo de que qué ha hecho la Superintendencia Sí. de Bancos. Bueno, pues yo le acabo de decir. Ahora, en eso es su gestión. Y antes, permítame, en este periodo que va desde abril del año pasado que fui posesionada, tenemos ya 2 supervisiones de carácter focalizado con resultados. La una que es sobre la cesión de derechos fiduciarios, la otra que es esta de inversiones. Nosotros hemos iniciado ahora una nueva supervisión focalizada que tiene que ver entonces con los flujos de caja, con los flujos de efectivo que dan, ¿no es cierto?, cuenta de la sostenibilidad en el tiempo de los fondos. Entonces, eso es lo que ha hecho la supervisión. Ahora, pero antes la superintendente, ¿con qué se topó usted? ¿Qué ha hecho antes la super en el control? Rápidamente, porque no podemos profundizar. ¿Hizo o no hizo su trabajo la superintendencia antes, teniendo en cuenta todos estos vacíos que hay? A nosotros ya nos ha requerido tanto la Comisión de la Asamblea Nacional cuanto el proceso de investigación, todas las actividades de control que ha venido haciendo la Superintendencia de Bancos. En unos casos, le tengo que decir, hay la actividad de control y no hay la consecuencia esta de la sanción. Ya le comenté, por el vacío legal. Además, porque está consultado el procurador del Estado, porque la Superintendencia de Bancos quiso utilizar la misma disposición que tiene en el Código Monetario para los bancos, utilizar esa misma disposición para sancionar a la Seguridad Social. Y el procurador le dijo a la superintendencia, no lo puede hacer. Usted no puede hacer subsidiariamente algo que la ley no le determina claramente a usted. Me quedo con eso. Muchísimas gracias, superintendente, por estar aquí. Muchas gracias a Ruda Regui por estar esta mañana con nosotros explicándonos este tema tan complicado. Instrumentos era la palabra que quería decir. Recién ahora se me viene a la mente.